Buenas tardes, chicos. ¿Se escucha bien? Sí, Hola, sí, Bien. Bueno, para los que no me conocen, bueno, la clase ya se está grabando, se está quedando grabando ya. Para los que no me conocen, yo sí ya soy médica, yo me recibí el año pasado ahí de la UNLAR, bien. Me recibí en pandemia todavía. Eh, Me dedico a todo lo que es la atención pediátrica. No soy pediatra, pero me dedico igual. Hice una capacitación en una clínica privada acá en Salta y me dedico pura y exclusivamente a lo que es pediatría y neonatología. Bien, así que por ahí les voy comentando las cosas, lo que dicen los libros y lo que se hace en la vida real, porque por ahí los libros dicen, bueno, hacen tal cosa, pero en la vida real no es así, se hace otra cosa, es otro tipo de manejo, ¿bien? Bien, estoy abierta a cualquier duda, cualquier opinión que quieran aportar. Cuéntenme un poquito si ya vieron crecimiento y desarrollo, los de quinto, ¿qué parte vieron de crecimiento y desarrollo? ¿Lo vieron completo o lo vieron cómo? sí, ya lo terminamos. Todo. Bien. Y los chicos de la PFO, no sé qué parte, yo no tuve clases de PFO, así que por eso les pregunto. Mira, yo lo estoy cursando ahora a pediatría, pero me tocó el servicio de cirugía y nos hacen ir a clases de pediatría. El doctor Ujú, Danón sí da clases de pediatría, o sea, ya nos dio un poco de fármaco, ujú. pero la doctora ya te da casos clínicos y que los resuelva, no los Ah, bien, entiendo, entonces que participo de la clase. bien, bien. Bueno, bueno, vamos a ver esta unidad que lo que es crecimiento y desarrollo. Esta va en conjunto a lo que es adolescencia. Bien, aunque lo vamos a dejar adolescencia para después que demos neo, si les parece bien. Adolescencia es un tema que vemos únicamente los chicos de la PFO. No es un tema que le toca a los chicos de quinto, entonces esa clase va a ser opcional para los chicos de quinto si quisieran o no participar de eso. Esta sí nos interesa y tiene varias cosas que le van a tomar tanto a los de la PFO como a los de quinto año. Bien, entonces vamos a empezar con lo que es crecimiento y desarrollo. Inicialmente empezamos con lo que es el examen físico del recién nacido. A ver, yo voy a poner mi internet, así vaya más rápido. Este. Ahí, conectar, a ver, voy a- espérenme un segundito. Bien, vamos a empezar. Tenemos para introducirnos siempre lo que es el examen físico, inicialmente lo que llamamos los aspectos generales, que van a ser, que va a incluir todo lo que es el peso, digamos, este es el peso del nacimiento, se va a considerar normal entre los 2.500 y 3.500 gramos, una talla con 50 más menos 2 centímetros, estos son parámetros de recién nacido,
un perímetro cefálico en 35 más o menos 2. La frecuencia respiratoria va a oscilar entre los 35 y los 55 respiraciones por minuto. Por lo tanto, si vemos un niño con 45, 48 respiraciones por minuto, no lo vamos a considerar taquipnea, está dentro de los parámetros normales. Si ustedes ven ahí en la unidad de neonatología, yo les puse justamente una tabla de los parámetros vitales según la edad. La frecuencia cardíaca la mantiene entre 120 a 160, que es la misma que nosotros la conocemos, la frecuencia cardíaca fetal, con una media de 140. Por lo tanto, se va a considerar normal estos valores de frecuencia cardíaca. La temperatura al nacimiento, el niño nace con la temperatura materna porque está dentro de la panza, envuelto en líquido amniótico, mantiene la temperatura materna. Al nacer el niño rápidamente pierde calor. Para evitar lo que es la pérdida de calor, justamente hay que tomar medidas que cuando uno recibe a un niño, cuando uno recepta a un niño, un recién nacido, envolverlo en una toalla, mantener siempre que la sala de parto debe estar ambientada a una temperatura, todo lo que sea para evitar que el niño pierda calor. ¿Por qué? Porque la pérdida de calor se va a asociar a lo que es la hipotermia y la hipotermia con dificultad respiratoria. Bien, entonces para evitar justamente eso, cuando el niño nace no tiene la madurez de su sistema de termorregulación para él regular por sí mismo su temperatura, por lo tanto necesita sí o sí de medidas que les aporta el médico, ¿bien? Entonces, ¿cuánto tarda el niño en establecer su propia temperatura, en mantenerla, en regularla? Entre las 4 a 8 horas, el niño recién se empieza a adaptar a lo que sería el medio extrauterino, ¿bien? La actitud general, o sea, la actitud que adopta este niño es con varios miembros de extremidades flexionadas. Sería Disculpa, como la Flor, actitud, disculpa que sí, te interrumpa. Quería preguntarte algo de la temperatura del nacimiento. sí, ¿Va a decime. diferir, va a cambiar de acuerdo al tipo de parto que tenga la embarazada? No, no, porque es el pasaje del que él pasa dentro de la vida intrauterina. Al perder todo ese líquido, al secarse rápido, ahí pierde temperatura fácil, pero no varía si es eh, por cesárea o por parto vaginal. Bien, gracias. Pero puede hablar un poco más despacio. Ah, sí, perdón. Bueno, yo hablo rápido. Bueno, el niño lo que va a hacer va a adoptar, como les decía, la actitud general, una posición de flexión, es decir, que tiene los 4 miembros flexionados y entrecruzados como la actitud de fetal. Si se acuerdan la actitud de flexión, ¿se acuerdan que lo vieron en obstetricia? Que el niño tiene los brazos, tanto los bracitos como las piernitas flexionadas y cruzadas por delante del cuerpo, ¿bien? Es normal que tenga un- una ligera hipertonía, es normal, es lo que se espera, que el niño venga todo flexionado hipertónico porque ha estado en esa posición durante mucho tiempo, entonces es normal verlo. ¿Qué pasa cuando tenemos un niño que no tiene tono, un niño hipotónico? Bien, lo vamos a considerar totalmente anormal. Si bien ustedes van a saber que uno de los parámetros para tener en cuenta en un niño que tiene alguna alteración en el nacimiento es la hipotonía. Bien, si el niño fuese prematuro, es normal la hipotonía, pero un niño de 39 semanas que tiene hipotonía al nacido es totalmente patológico, ¿bien? Entonces, esa es la actitud que va a presentar ese niño, con las manitos cerradas, es también frecuente ver eso. Lo normal es que el niño apenas nazca, empiece en sus primeras respiraciones, presente un llanto vigoroso. ¿Qué nos dice el llanto vigoroso? Que hay buena entrada de aire en los pulmones, que va a haber una buena oxigenación, ¿bien? El llanto vigoroso puede ser espontáneo, que sería lo ideal, estaríamos hablando de un NADVAR al nacimiento alto, ¿bien? Puede ser espontáneo, como le dije, al estímulo, cuando uno lo recibe, lo empieza a secar con la toalla en la que lo recibe, ¿bien? Ante el frío, ante el calor, ante el hambre, bien. Otra cosa para tener en cuenta es la expulsión de lo que es el meconio, bien, que es la primera materia fecal,
bien, durante las primeras 48 horas. Normalmente el niño a las 6 horas, a las 8 horas ya está eliminando el primer meconio, bien. Recuerden que el niño nace inmediatamente a la hora o poco menos ya se tiene que ir, ya se tiene que estar intentando dar lo que es la lactancia materna, bien. Si el niño pasa luego de 48 horas no ha eliminado meconio, entonces yo voy a empezar a sospechar alguna patología obstructiva. ¿A dónde? A nivel del tubo digestivo o lo que es la fibrosis quística. Ya lo vamos a ver y lo vamos a entender mejor. Bien, así como la expulsión del meconio, el inicio de la diuresis se debe dar dentro también de las primeras 24 horas, es decir, la eliminación de orina. Lo mismo, si no se ha no ha iniciado, nos está hablando de alguna patología obstructiva. Bien, recién nacido de término tiene lo que se dice una actividad variable, normalmente los 2/3 del día ocupa en estado de sueño activo o quieto. Bien, 16 horas, entonces es normal que el niño duerma 16 horas al día. Sí, totalmente normal. Y se alimenta entre 6 a 8 veces, que en realidad eso varía de cada niño, cada niño va a ir teniendo su ritmo. Uno siempre dice, lo adecuado a la lactancia en los primeros días de vida sería cada 3 horas, a libre demanda. Bien, eso es para ir manteniendo un aporte calórico adecuado que requiere el niño para que pueda crecer y desarrollarse normalmente. Bien, pasamos. Ese es el examen físico general, lo que nosotros tenemos en vista general. Luego vamos a pasar a lo que es el examen físico segmentario, y como lo dice la palabra, ir parte por parte o sistema por sistema, ¿bien? Vamos a empezar primero con la exploración de la piel, porque nosotros lo primero que hacemos cuando vemos un niño siempre, este examen físico no es solo para el recién nacido, sino también aplica a, por ejemplo, cuando hacemos un control de niños sanos, ¿bien? En la exploración de la piel vamos a tener nosotros dos niños. Si tenemos un recién nacido que es pretérmino, está hablando de un niño prematuro, es normal que tenga la piel con lanudo, que sería el vello ese que es bien finito, bien, que sea fina, no presente arrugas, bien. En cambio ya, si es un recién nacido de término, estamos hablando entre las 37 semanas a 40 semanas, es normal ya que tenga lo que es el vernis caseoso, que es una capita de grasa justamente que suele estar, por ejemplo, en las zonas donde hay pliegues, como la ingle, las axilas. Ese vernis caseoso sirve de protección a la piel. Bien, desaparece si fuese un niño postérmino, porque el niño postérmino tendría la piel descamada, es decir, que ha pasado más tiempo del que en el que debería haber nacido, puede incluso nacer con meconio, ¿bien? Siempre que tengamos meconio en un parto, estamos hablando de que de sufrimiento fetal. Entonces, algo pasó en ese niño que liberó meconio, ¿bien? Volviendo con lo que es la piel, según la perfusión, es decir, lo que es la vascularización, vamos a distinguir diferentes tipos de particularidades que vamos a ver en la piel. A lo que se conoce como acrocianosis o color en arlequín, normal, no tiene, ya le voy a mostrar una imagen, no tiene significancia patológica. La cutis marmorata, bien, la cutis, acá tuvo un error de tipeo. La cutis marmorata es cuando la piel adopta un patrón, como se le dice, reticular o patrón de abeja, que sería un patrón hexagonal. Esto saben también dónde lo vamos a ver en enfermedades exantemáticas. Hay una enfermedad que cursa con este patrón. Se le dice patrón en panal de abeja o tela de encaje. Bien. Y eso se debe a la adaptación de los fenómenos vasomotores que hay a nivel de la piel, que hasta que el niño se vaya adaptando a la vida obstetrina, va a manifestar estas coloraciones en la piel. Que si tiene significancia patológica, todas estas que tenemos acá. La palidez, que nos habla de que el niño puede estar con asfixia, edemas, anemia. Plétora, que es la rubicundez y se debe a policitemia, un exceso de glóbulos rojos. Ictericia, bien, cuando se sobrepasa los valores fisiológicos de la bilirrubina no conjugada, va a pasar a dar el tinte amarillento en la piel, y la cianosis generalizada, sería ya el color azulado. Estos sí tienen significancia patológica, ¿bien? En cambio, los otros dos que mencioné al principio, no pasa nada. Hay que explicarle el problema, me dice,
tiene esto en la piel. Tenés que explicarle, no, mira, es normal, es un fenómeno que se va a pasar por adaptación del niño a la vida extrauterina. Bien, entonces tenemos el color en arlequín. Bien, son fenómenos vasomotores fisiológicos. La cutis marmorata, acá en esta imagen no se ve bien, bien. No sé si en el apunte se les verá un poquito mejor, pero sería como patrones en panal de abeja, donde la parte central del patrón es más clara y la parte periférica es más oscura. Bien, la plétora, que sería la rubicundez, y esto puede ser por policitemia, y la cianosis, el color azulado. Bien, seguimos. Otras alteraciones que podemos ver en la piel, que no todas van a tener una significancia patológica, la mayoría son procesos fisiológicos normales, que ni siquiera se le hace tratamiento y se resuelven por sí solos. Lo que es la mancha mogólica o de Valls, bien, es cuando el niño presenta en la zona lumbar baja una mancha azulada, bien, es bien delimitada porque se separa de lo que es el color de la piel normal. No se hace nada, bien, le explicamos que es algo, que no tiene significado patológico, que no hay que hacer tratamiento, desaparece sola al año de vida, bien. La melanosis pustulosa, bueno, esto sí ya es una erupción, bien, que se presenta al nacimiento, desaparece a los 2-3 días de vida. No pasa nada, no hay que hacer absolutamente nada. Son como pequeños, como dice acá, vesículo pustulosa, son pequeñas vesiculitas de pequeño tamaño que no producen absolutamente nada, ¿bien? Los edemas, ¿bien? ¿Qué edema? Si el edema es periférico, ¿bien? Va a ser fisiológico. Ahora, ¿qué edema el que a mí me tiene que preocupar? El que es localizado en miembros inferiores, ¿bien? Porque forma parte de patologías como lo que es el síndrome de Turner, ¿bien? Si es un recién nacido pretérmino con edema generalizado, vamos a sospechar, por ejemplo, lo que es un hidrofetali, ¿bien? ¿Se acuerdan que el hidrofetali se va a presentar en las patologías que eh, por transmisión de infecciones congénitas de la madre al hijo, ¿bien? El edema periférico, siempre va a ser fisiológico en el caso del niño que nace por parto vaginal. El niño que hace el esfuerzo para atravesar el canal del parto va a generar ese edema. No pasa nada, se resuelve solo, bien. Solo si fuese localizado es el que sí nos va a preocupar. Pero generalizado no pasa nada. Y si fuese un recién nacido pretérmino, también nos preocuparía que fuese generalizado porque está asociada a otras patologías. Bien, el milium facial, esas son las pequeñas pápulas blanquecinas, generalmente localizadas, como dice acá, en la raíz de la nariz. Bien, se han visto también en la frente, no pasa nada, son como esas perlitas que se le dice como cabecita de alfiler. Bien, ¿qué más vamos a tener? La fosita pilonidal a nivel de la región del pliegue interglúteo. Bien, es una fosita, no pasa nada. ¿Qué fosita nos debe preocupar? Aquella fosita que tenga una profundidad que supere los 0,5 centímetros y que se aleje a más de, más de 2,5 centímetros del borde anal, ¿bien? O esté asociada a cualquier otro marcador cutáneo, por ejemplo, tiene una fosita y tiene un mechón de pelo, ¿bien? No pasa nada, si respeta estos parámetros, no pasa nada. Pero si se asocia, si tiene mayor profundidad y está más alejado del borde anal, ahí sí nos preocupa. ¿Y cuál sería el indicado? Hacer una ecografía, porque vamos a sospechar que hay una patología asociada a lo que es del tubo neural. Bien, ahora les voy a mostrar imagen todo lo que les estoy comentando. Las manchas color café con leche, bien, sugieren lo que es la patología neurológica, que es la neurofibromatosis, bien. Son aquellas, más de 5 manchas café con leche van a hacer sospechar esta patología. Bien, entonces acá le muestra todo lo que le venía comentando. Esta es la mancha mogólica o de Valls, bien, no pasa nada, no se hace nada. El edema, este edema sí es patológico porque es un edema localizado en miembros inferiores, como el síndrome de Turner, que es una cromosomopatía. Este sería el milium facial, bien, este es lo que más se ve en los bebés, en los recién nacidos, y por ahí son motivo de consulta. La madre lo trae porque tiene eso. No pasa nada, le explican que no tiene significancia patológica, que no se hace nada y se va solo.
¿bien? Es porque la misma piel se va regenerando, descamando, hasta que se adapta el niño a la vida extrauterina. Ahí está la fosita pilonidal, no pasa nada, los adultos también la tenemos. Y las manchas café con leche, ¿bien? Que más de 4 manchas café con leche, por ahí creo que hay unas doctoras que dicen más de 5 manchas café con leche, sugieren neurofibromatosis. Bien. Vamos con, eso es piel. Ahora seguimos con el cráneo, ¿no? Nosotros dijimos, vamos de forma segmentaria, parte por parte, ¿bien? ¿Qué alteraciones podemos tener a nivel del cráneo? Lo que conocemos como craniotabes, eso es como un edema, un área ósea, esto presten atención, es un área ósea blanda fisiológica, ¿bien? No es nada patológico. ¿De qué lado tiene que ser? Cuando se localiza en el hueso parietal. Cuando el área ósea blanda se localiza en otro hueso, sí es patológico, ¿bien? ¿Y a qué se debe más que todo? Al pasaje del niño por el canal del parto. Si recuerdan que el niño cuando desciende el canal del parto por movimiento de sincletismo, asincletismo, anterior, posterior, al realizar estos movimientos, no sé si vieron eso de trabajo de parto. No sé si están viendo obstetricia o ya la han visto. Sí, ya lo vi. Bien. Era lo mismo. Después entonces a los chicos que no lo vieron le voy a mandar una imagen. Son movimientos que el feto realiza en el pasaje del canal del parto. Entonces esos movimientos, cuando la cabeza del niño roza con las prominencias óseas de la madre, de la pelvis, genera estas deformidades en el cráneo que no son patológicas porque luego se restablecen por sí solas. Bien. Volviendo al craniotabe, ¿cuándo se va a considerar patológico? Bien, cuando el craniotabes persiste y cuando se localiza en otra región que no sea la parietal. Bien, tenemos también que cuando uno explora lo que es la cabeza, evaluar siempre la fontanela anterior o bregmática, bien, esa es la de mayor tamaño, es la de forma romboidal hacia la parte anterior, el tamaño entre 1 a 4 centímetros y que suelen preguntar siempre cuándo cierra la fontanela anterior, hacia el primer año de vida. Bien, tenemos un niño, a ver, por ejemplo, en el consultorio un niño con 2 años de vida, con fontanela abierta, totalmente patológico eso. Bien, hay que estudiar a ese niño. Y la fontanela posterior o lambdoidea, la más pequeña, la de forma triangular, y se cierra al ser más pequeña, tarda menos en cerrarse dentro de los 2 a 3 meses de vida. Bien, ¿qué pasa si persiste la fontanela abierta? Vamos a sospechar enfermedades como que cursen con hidrocefalia, que sería el aumento del volumen del líquido cefalorraquídeo. Bien, algunas TORCH, eso es lo que le quería decir recién y no me acordaba, les dije infección congénita. Las TORCH, ¿sabe lo que son las TORCH? ¿Tienen alguna idea? No. Son las enfermedades congénitas que le puede transmitir la madre al hijo, ¿bien? Como dice acá, las TORCH, a ver si les pongo pantalla. Cada sigla tiene un significado. Bien, la T de toxoplasmosis, la O que es de otros, y acá entra, por ejemplo, HIV, a ver, espera que la R de rubiola, la, la C de Chagas, bien. Acá sería, por ejemplo, también citomegalovirus, la H era de HIV o de hepatitis B. Bien, son enfermedades que la madre le transfiere al hijo. Uy, Yo ya les soy pasé. preguntando en obstetricia, ¿no? De esas enfermedades. Suelen preguntar, eso es pregunta de examen para obstetricia. Yo les puse ahí en el apunte de Neo, les puse infecciones congénitas y habla justamente de las TORCH. Bien, volviendo a lo que estábamos. En el caso de que las fontanelas permanezcan abiertas, que no deberían, vamos a sospechar estas patologías, ¿bien? O niños con SIR, que quiere decir
crecimiento intrauterino restringido, crecimiento intrauterino restringido. Bien, que es lo mismo que decir restricción de crecimiento intrauterino, es exactamente lo mismo. O que sea un recién nacido pretérmino. Bien, ¿qué más vamos a evaluar? Vamos a evaluar las suturas. Bien, las suturas son la unión entre ambos huesos parietales, entre ambos huesos frontales. Recuerden que el niño tiene dos huesos frontales. Bien, como el niño en su pasaje por el canal del parto, es normal que exista un acabalgamiento. ¿Qué quiere decir acabalgamiento? Que se sitúa un hueso sobre el otro. A ver, voy a cerrar la ventana. Ahí les decía que el acabalgamiento de la sutura es fisiológico, que se sobreponga una sobre otra, bien, porque el niño debe disminuir los diámetros óseos de su cabeza para pasar por el canal del parto. Por lo tanto, es algo fisiológico, bien. Y lo que es la craneosinostosis, eso ya es algo patológico, es cuando estas suturas que han quedado acabalgadas, es decir, una superpuesta sobre la otra, se ha cerrado, es decir, que se ha, digamos, se ha fibrosado y ha condicionado que esta sutura que ha quedado acabalgada una sobre otra, condiciona que en la cabeza me quede una deformidad craneal. ¿Bien? Entonces, ¿a qué le decimos craneosinostosis? Al cierre precoz de las suturas que condiciona una deformidad tanto craneana como la del macizo facial. Bien, entonces para que entendamos esto, acá les pongo imagen. Craneotabes se ve como un edema, es fisiológico siempre que se localice en la región parietal. Bien, este sería el cierre anormal de la sutura. Estas son las suturas, la que unen los huesos. Bien. Si los huesos han quedado acabalgados uno sobre otro y se ha producido el cierre, condiciona a estas deformidades craneales. Bien, otras alteraciones que podemos ver es la hidrocefalia. Justamente lo que le comentaba recién, la hidrocefalia se debe a un aumento, ¿no?, de lo que es el líquido cefalorraquídeo por una alteración en su formación, circulación y reabsorción. Bien, entonces al aumentar el líquido cefalorraquídeo aumenta el volumen del encéfalo. Bien, eso es lo que también predispone a que no tenga un buen cierre de, por ejemplo, la fontanela. Bien, vamos a otras alteraciones que vamos a ver y por esto suelen ser también preguntas de exámenes para obstetricia. Por ahí las he visto, esta me habían preguntado a mí en el Choice. Bien, lo que es el capuz sucedáneo, la bolsa o bolsa serosanguinolenta con la diferencia con el cefalohematoma. Bien, ¿cuál es la principal diferencia? Uno le dice al capuz, le dice bolsa serosanguinolenta. Bien, este es un edema. Esta es la principal diferencia, que es edema del cuero cabelludo. Bien, cuando uno palpa la región de que está afectada, es un edema blando. Bien, no respeta límites, por lo tanto va a tener límites indefinidos. Desaparece entre las 48 y 72 horas y es secundario al trabajo de parto. No pasa nada, es totalmente benigno. ¿Qué pasa con lo que es el cefalohematoma? Bien, la principal diferencia es que este sí es una hemorragia, bien, que se localiza por debajo del periósteo, sería lo que cubre el hueso, el tejido más externo del hueso. Entonces, una hemorragia subperióstica. Y este sí es por un desprendimiento traumático del periósteo, ¿bien? La colección esta sanguínea no sobrepasa los bordes del hueso, entonces se lo ve de forma limitada. Entonces la principal diferencia es que uno va a ser un edema y el otro va a ser un hematoma, ¿bien? El hematoma va a ser bien delimitado y el edema va a ser indefinida. Puede cursar con una ictericia fisiológica y recuerden por qué, porque siempre que haya una colección sanguínea, ¿qué va a haber? Va a haber destrucción de glóbulos rojos y eso después va a condicionar a que aparezca la ictericia. Demora entre 2 a 4 semanas en reabsorberse, ¿bien? Y
suele desaparecer por sí solo completamente. Entonces, esto suele ser pregunta de examen en lo que es en obstetricia. Vamos al otro que es el hematoma subaponeurótico, infiltrante o hemorragia subgaleal. Esta no la suelen dar, bien, pero como son yo la vi en las tres, es cuando la sangre se localiza entre el periósteo y la galia. ¿Qué es la galia? Es la aponeurosis epicraniana, bien. Se acumula sangre y puede cursar con anemia, shock e ictericia. Entonces, las principales diferencias que ustedes tienen que marcar es con respecto al cefalohematoma y al el caput sucedáneo. Bien, esto la hidrocefalia es el aumento del tamaño ventricular, que eso da un mayor volumen encefálico por aumento del líquido cefalorraquídeo circulante. Bien, acá está la diferencia entre el caput sucedáneo. Si ustedes ven, es un edema. En ningún momento hay sangre. En cambio, en el periósteo sí. Al desprenderse el periósteo, produce lo que es una colección sanguínea, que es justamente el hematoma, y sí respeta lo que es los límites, bien limitado. En cambio, el caput sucedáneo no tiene límites, es indefinido. Bien, y esta casi no se ve, pero los libros la mencionan, que es la subgaleal, por debajo de lo que es la aponeurosis epicraneana. Bien, seguimos en el cráneo y pasamos a los ojos. ¿Qué alteraciones podemos ver en los ojos? La hemorragia subconjuntival, totalmente fisiológico los primeros días, no pasa nada, se va solo, bien, dura hasta 7 días, no requiere tratamiento y eso se ve en partos que han sido dificultosos, bien. Por ejemplo, un trabajo de parto que se ha prolongado del tiempo que se considera normal. Otras alteraciones que podemos ver es el estrabismo, bien, esto, esto tengan en cuenta, porque por ahí eso es lo que les preguntan. Hasta cuándo es normal observar un estrabismo? Hasta los 6 meses es fisiológico. Después de los 6 meses se debe estudiar aquel estrabismo que sea mantenido, porque en realidad el estrabismo antes de los 6 meses es fisiológico y es transitorio. No es que el niño está todo el tiempo con el estrabismo, no. Por momentos hace estrabismo y se considera fisiológico. Después de los 6 meses y el niño mantiene ese estrabismo, ya se considera patológico, ¿bien? Y siempre vamos a tener en cuenta el antecedente si hay padres operados justamente por estrabismo. Esto nos van a hacer sospechar patologías como el retinoblastoma, por eso es importante evaluar durante los primeros meses. Bien, seguimos con las alteraciones. Tenemos lo que es leucocoria o el reflejo pupilar blanco, es justamente lo mismo. Bien, aparecen enfermedades como las cataratas congénitas, el retinoblastoma, que es motivo de consulta, corioretinitis, retinopatía del prematuro. Otras alteraciones que vamos a ver es telecanto y la diferenciación con hipertelorismo. Bien, ambas son malformaciones que el telecanto se caracteriza por aumento del tejido intercantal y el telorismo es aumento de la distancia entre los ojos. Bien, para que lo entiendan mejor, les muestro acá la imagen. Esta es la hemorragia subconjuntival, no se hace nada, bien, se va solo. Ese sería el leucocoria. Muchas veces lo que los padres consultan es, le saqué una foto, bien, nosotros tenemos esto es lo que normalmente se debería ver, el reflejo pupilar rojo, bien. Le saqué una foto y el ojo le sale así, bien. Entonces ahí entra, abre la puerta que sospechemos patologías como les había dicho, la retinopatía del prematuro, las cataratas congénitas y lo más importante es el retinoblastoma. Es motivo de consulta para sospechar siempre lo que es retinoblastoma. Lo vamos a ver mejor en oncología infantil. ¿Bien? Y esto es la diferencia. La distancia, esto es lo que le decía yo, la diferencia entre telecanto e hipertelorismo. La distancia entre los ojos, bien, normal debe ser lo que mide cada ojo, es lo mismo que está entre el espacio entre los ojos. ¿Bien? A ver, para que ustedes lo entiendan, a ver qué color puedo hacer. Verde. Esta distancia que yo marco acá es la misma que esta, que está. Es decir, cada ojo mide lo mismo. Si ustedes se ponen a medir cada ojo y ponen entre medio de los dos ojos, le va a dar la misma distancia, ¿bien? Ahora, el telecanto es una malformación congénita en lo que está aumentado es el tejido entre ambos ojos, ¿bien? Hay aumento del tejido, lo que sería en esta zona.
que da la impresión que tiene los ojos más separados, cuando la distancia entre los ojos es normal. En cambio, lo que es el hipertelorismo, ahí sí ya hay una distancia entre los ojos, ¿bien? Entonces, para que ustedes lo entiendan bien, tenemos el telecanto es aumento del tejido, pero la distancia entre los ojos es normal. Y el hipertelorismo, perdón, ya es un aumento en el espacio que separa ambos ojos. Eso se ve en malformaciones congénitas, por ejemplo, también en las trisomías, como el síndrome de Down, sería un ejemplo. Bien. Seguimos con la cabeza y vamos a lo que son las orejas. Un asiento bajo de la oreja nos habla de alguna malformación congénita, ¿bien? Los apéndices o las fositas preauriculares. Para que entiendan bien esto, normalmente la oreja se inserta a nivel de lo que es la cisura posterior del ojo, ¿bien? A esta distancia nace lo que es la oreja, vendría a ser, se inserta la oreja. Si la oreja fuese en un asiento bajo, sería patológico. Bien, ¿qué más tenemos? Lo que llamamos micrognatia, que es la mandíbula pequeña, bien, se va a ver también en alteraciones cromosómicas. En la boca, ¿qué vamos a tener? Lo que llamamos tubérculo de succión. Las perlas de Einstein y los nódulos de Bond son fenómenos fisiológicos que se producen tanto en la boca, en los labios y en la encía por el roce de la boca de la cavidad oral con el pecho de la madre. ¿Qué sería patológico? La fisura palatina o labio leporino, y eso puede ser de etiología multifactorial, es decir, que intervienen varios factores que condicionan que aparezca esta malformación congénita. Bien. Una de las formas de prevenir estas malformaciones sería con el consumo de ácido fólico durante la gestación. La macroglosia o la microglosia ya sería alteraciones a nivel del tamaño de la lengua, bien, que lo que más se ve es la macroglosia en el hipotiroidismo, que es el cretinismo, es lo mismo, congénito. Bien, el hipotiroidismo congénito es la principal patología que se detecta en la pesquisa metabólica del recién nacido. Bien, ahí está, el asiento bajo, el asiento normal, el asiento bajo sería lo patológico. Esto sería la micrognatia, la mandíbula pequeña, por ahí la palabra me suena a que hace referencia a la nariz, pero no, hace referencia a la mandíbula. Entonces no se vayan a confundir. Micrognatia no es nariz pequeña, sino mandíbula pequeña. El tubérculo de succión, las perlas de Einstein y los nódulos de Bond, totalmente normales, no tienen significancia patológica, y esto, como le decía, es lo que se produce por el roce tanto de los labios, la encía, con el pezón de la madre. Bueno, ahí no se ve bien, pero son unas plaquitas blanquecinas en las encías. Miren acá las perlas de Einstein. Esto sí es lo patológico, la fisura palatina asociada al labio leporino. Bien, ahora vamos siguiendo con lo que es habíamos dicho, el examen segmentario, bien, a lo que es el examen cardiovascular, porque ya dijimos piel, dijimos cabeza, y de cabeza ya pasamos a tórax. ¿Qué tenemos de tórax? Aparato respiratorio y aparato cardiovascular, bien. El examen cardiovascular es lo mismo que el adulto, bien, vamos a ir de la misma forma, anamnesis, impresión, palpación y auscultación, bien. Esto es algo también que lo quiero aclarar porque muchas veces uno no tiene en cuenta de que a los niños sí hay que tomarles la presión arterial. No estoy hablando que le tomen a un niño de 2 años, pero sí a un niño, por ejemplo, de 8 años, de 10 años, ya se le puede tomar y se le tiene en cuenta los valores de presión arterial. Normalmente ellos tienen presiones bajas, pero es totalmente normal a su edad. ¿Bien? La toma de la tensión arterial es lo mismo que los adultos, la podemos hacer en el brazo, en la pierna, como les muestro en la imagen, ¿bien? Si le hacemos, por ejemplo, en el brazo, vamos a tomar la presión de la arteria humeral, y si hacemos en el miembro inferior, en la pierna, le tomamos de lo que es la arteria dorsal. Bien, a la auscultación, ¿qué es lo importante? Los ruidos cardíacos. Uno tiene que aprender a reconocer los ruidos cardíacos para saber
Cuando yo estoy ante un ruido que considero normal, ante ruidos que considero patológicos. Bien, sabemos que el primer ruido es el cierre de la válvula aurículo-ventricular. ¿Cuáles son las válvulas aurículo-ventriculares? Eso yo quiero que me digan ustedes. Las AB, ¿cuáles son? Mitral y tricúpide. Mitral y Perfecto, bien. El segundo ruido es el cierre de las válvulas sigmoideas, que sería ya la aórtica y pulmonar. Bien, normalmente se puede escuchar un desdoblamiento del segundo ruido que es fisiológico. Bien, que por ahí uno puede interpretar que son tres ruidos y en realidad es un desdoblamiento fisiológico. Bien, durante la inspiración profunda. No pasa nada. ¿Qué pasa, qué pasa cuando es patológico? Cuando el desdoblamiento del segundo ruido es de forma fija. ¿Qué vamos a sospechar? O sea, durante todo el ciclo respiratorio, durante inspiración y expiración, yo escucho un desdoblamiento del segundo ruido. Eso es característico de lo que es la CIA, lo que es la comunicación Intraauricular. interauricular. Muy bien. Bien, y es una cardiopatía congénita frecuente que la preguntan siempre. Entonces, por ahí les preguntan mucho clínica y fisiología, pero también les preguntan cómo la voy a ver yo clínicamente y muchas veces no se menciona esto de los ruidos cardíacos. Bien, entonces decimos primer y segundo ruido eh, normales, bien, desdoblamiento fijo patológico. El tercer ruido ya es un ruido patológico que es coincide con la fase final del llenado ventricular rápido. Se va a ver en patologías como la insuficiencia cardíaca congestiva, grandes cortocircuitos. ¿Qué quiere decir cortocircuito? Comunicación entre las cavidades cardíacas, tanto derecha e izquierda. Puede ser una comunicación interventricular, interauricular, ¿bien? O un cortocircuito completo, es decir, que se forme una comunicación entre un corazón derecho e izquierdo que funcione como una sola bomba, ¿bien? Este se le conoce como el ritmo de galope. Después tenemos también el cuarto ruido. Esto también es un ruido que siempre va a ser patológico y se lo escucha, se lo oculta antes del primer ruido, que sería el cierre de las válvulas auriculoventricular. Y corresponde la contracción auricular. Entonces, algo pasó, normalmente no se debería escuchar este ruido, entonces algo pasó para que yo escuche este ruido. Hay algo patológico en el corazón de este niño. Bien, otros ruidos accesorios que hay que tener en cuenta que siempre implican patología es esto, los ruidos de apertura. Uno siempre, esto saben, por ahí les preguntan, uno lo que siempre lo que escucha normalmente son los ruidos de cierre de las válvulas. Los ruidos de apertura son siempre patológicos en el caso de los niños, ¿bien? Tenemos el clic que corresponde a la sístole, ¿bien? Que es el ruido de apertura de qué? De que está previo a lo que es el ruido 1. Se ve en enfermedades como la hipertensión pulmonar. Y tenemos el chasquido, que corresponde a la diástole, ¿bien? Que sería la apertura de las válvulas sigmoideas, ¿bien? También patológico y se va a escuchar en enfermedades que cursen con estenosis mitral. Bien, estenosis de la válvula mitral, que sería la que comunica lo que sería la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Bien. Soplos cardíacos, y esto es, a mí me lo preguntaron en el final de carrera, esto mucho no le preguntan a los chicos en quinto, sí les preguntan en la parte de cuando dan cardiopatías congénitas, ¿bien? Cuando uno escucha un soplo cardíaco, siempre hay que ver cómo los vamos a estudiar. Primero, en qué momento del ciclo cardíaco está ese ruido. En la sístole, ¿bien? Cuando el soplo, bien, se escucha entre R1 y R2, entre el ruido 1 y el ruido 2. En la diástole, entre el ruido 2 y el ruido 1. Si son continuos, es decir, que comienzan en la sístole y pasan al otro ciclo, también hay que calcular lo que es la intensidad. Y esto se va a ver a qué tan intenso yo lo siento con el estetoscopio cuando estoy auscultando y si se acompaña o no de frémito, ¿bien? Que el frémito es cuando yo al soplo la vibración del soplo lo puedo palpar. En el foco de auscultación, ¿a dónde yo ausculto ese soplo?
en el foco aórtico, en el foco pulmonar, hacia dónde se irradia ese soplo, cuánto dura, si dura todo el ciclo sistólico, diastólico, bien, porque puede ser, digamos, tenemos un ruido 1 y un ruido 2, bien. Si ocupa esta parte de la, y esto es sístole, bien, si ocupa una, uy, esa S está de más. Si ocupa una parte de la sístole, la parte inicial sería protosistólico. Se ocupa la parte del medio, mesosistólico. Bien, y si ocupa la parte final sería, esto no sé si se acuerdan, esto lo tienen que saber por parte de clínica en realidad, telediastólico, ¿bien? Pero hay soplos que ocupan, por ejemplo, todo el ciclo cardíaco, perdón, sí, el ciclo, entonces, viene desde la sístole, desde R1 hasta R2, entonces, ¿cómo sería este ruido si ocupa todo el ciclo de la sístole? ¿Cómo se llamaría? Polos históricos. Holosistólico, muy bien. La morfología, si es romboidal, ascendente, bien, eso no les van a preguntar, pero es como para que vayan acordándose y de paso repasándolo. Bien, esto sería acá estamos los focos de ocultación, el foco pulmonar, foco, ¿se acuerdan ustedes no sé si creo que en cuarto año les decían la nemotecnia, mi amor por ti, de mitral, amor de aórtico, por de pulmonar y ti de tricúspide. No sirve de nada en la vida, pero bueno, se los quería mencionar. Bueno, pasamos a lo que es los frémitos, ¿bien? A la intensidad, perdón, a la intensidad del soplo, ¿bien? Un soplo con grado 1 es apenas perceptible, no tiene frémito, es decir, que yo no lo puedo palpar y no lo voy a ocultar en varias posiciones, solamente lo puedo ocultar con suerte en un solo foco, ¿bien? No se irradia ni nada. El grado 2 ya es audible en más posiciones, sigue sin frémito. El grado T ya se considera una intensidad moderada, pero sin frémito. El grado 4 cada vez va aumentando la intensidad y a partir del grado 4 es cuando ya se asocia con frémito, ¿bien? El grado 5 ya un soplo intenso con frémito. Y el grado 6 es el que yo escucho sin estetoscopio. La verdad que no sé cómo sería ocultar un soplo sin estetoscopio, pero bueno, está ese grado también para tenerlo en cuenta. Bien, esto es lo que le comentaba, cómo iban a ser los soplos de acuerdo a lo que ocupen. Bien, pansistólico es lo mismo que decir holosistólico, ocupa todo el ciclo cardíaco, eyectivo con una forma romboidal, protodiastólico usa la parte inicial de la sístole, telesistólico la parte final. Si fuese la diástole, pues sería protodiastólico, mesodiastólico, telediastólico. Y el soplo continuo es cuando va de un ciclo al otro. Bien, y esto es pregunta de examen. ¿Cuáles son los soplos funcionales o inocentes? Porque estos son los que debe identificar el pediatra. Bien, tener en cuenta que en el niño los soplos funcionales inocentes son los benignos y son siempre los más frecuentes. Bien, se ocultan en la mitad de los niños, que llega un porcentaje, casi el 80% de los niños tienen un soplo fisiológico. No pasa nada, ¿bien? Y es más evidente cuando el niño está haciendo lo que es, o está con un episodio febril o luego de un ejercicio, ¿bien? Y la pregunta es, ¿cuáles son las características? Las características de estos soplos tienen que ser sistólicos o continuos, es decir, inician en la sístole y terminan en la diástole. Nunca que yo escuche un soplo diastólico es benigno, siempre es patológico. Entonces, siempre que yo tenga un soplo diastólico va a ser patológico. ¿Qué hago en ese caso? No lo voy a atender yo porque para eso está el cardiólogo infantil. Debo derivar justamente para que él evalúe a ese niño. No sobrepasan el grado 2 de 6, o sea, de intensidad. O sea, es levemente perceptible, no tiene frémito, por eso dice acá, nunca se acompaña de frémito. En general aumenta de intensidad cuando hay fiebre o tras el ejercicio físico, que es lo normal. Bien, hay que mandar al niño al cardiólogo. ¿En qué ocasión? Si yo no puedo definir con certeza si yo lo que estoy escuchando es fisiológico o es patológico, si la anamnesia o la exploración me sugiere una patología cardiovascular, por ejemplo, si yo tengo una discordancia entre los pulsos, tengo una discordancia de presión entre el miembro superior e inferior,
si tengo cianosis, si tengo disnea, bien, si la anamnesis tengo antecedentes, por ejemplo, de en la familia de cardiopatías congénitas, no lo voy a atender yo. Para eso está el especialista, bien, que es el que mejor lo va a atender. Antecedentes de cardiopatías congénitas, si el niño es portador de un síndrome o malformación que se asocia a cardiopatías, por ejemplo, un síndrome de Down. En neonatos y lactantes, bien, ¿por qué? Porque el niño, mientras más chiquito es, más difícil es de precisar si, si hay un soplo fisiológico o patológico. Entonces yo, para no estar perdiendo el tiempo y no pasar por alto un ruido que me parece normal y capaz sea patológico, directamente lo envío al cardiólogo. Bien, eso es cardiovascular. El examen físico respiratorio, lo mismo que el adulto. Bien, en la misma orden, anamnesis, inspección, palpación y percusión. ¿Qué me interesa aquí? Nosotros cuando decimos inspección dinámica es para ver los movimientos respiratorios, es decir, con el tórax en movimiento. Entonces nosotros vamos a ver cómo es la dinámica respiratoria. Bien, si hay retracción, si hay uso de musculatura accesoria, si hay una discordancia entre la respiración que es tóraco-abdominal, es normal en los niños, bien, y la inspección estática es con el tórax quieto. ¿Qué yo quiero ver con el tórax quieto? Si no hay alguna cicatriz, si no hay un mechón de pelo, si no hay alguna lesión a nivel de la piel, un abombamiento, bien. A la palpación siempre palpar la frecuencia respiratoria, anomalías sobre la parrilla costal, las vibraciones vocales, eso sería para evaluar ya patología, enfermedades respiratorias en los niños. Y la percusión, siempre vamos a tener en cuenta que nosotros sabemos que el, el tórax es sonoro, bien, pero va a haber regiones que haya matides que van a corresponder a la matidez cardíaca y al espacio semilunar de True, que está delimitado por la matidez hacia arriba, por la matidez cardíaca y el borde inferior de lo que es el pulmón izquierdo. Entonces estamos hablando de una zona en región del lado izquierdo del cuerpo. El reborde costal izquierdo será el límite inferior, el límite derecho la matidez hepática y el límite izquierdo la matidez esplénica. Bien, son lugares que van a tener matidez que va a contrastar con la sonoridad normal del tórax. A la auscultación, ¿qué me interesa saber? ¿Cuáles son los ruidos respiratorios que yo puedo llegar a auscultar? Bien, esto les quiero hacer un paréntesis. Cuando nosotros hay sonidos que tienen la misma significancia. Tenemos lo que conocemos como cornaje. Este, este no se ausculta, esto se escucha en el examen físico, a simple, o sea, sin estetoscopio. Cornaje, estridor y lo que son los estertores. Bien, todos estos ruidos significan lo mismo. Disminución de la luz a nivel de la vía aérea. El estridor, el cornaje y los estertores significan lo mismo, ¿bien? Lo mismo que la sibilancia. Me estaba olvidando la sibilancia. Uy, borré todo. Cornaje, estridor, sibilancia y estertores. Todo esto me hablan de disminución de la luz a nivel de la vía aérea. Bien, pero a distintos niveles. ¿Por qué? El cornaje es a nivel de las fosas nasales. A ver, entra ahí está. El cornaje es a nivel de las fosas nasales. Es decir, que yo escucho un ruido de obstrucción, corresponde a ese nivel. ¿El estridor a qué nivel va a ser? ¿Alguien sabe? De la tráquea. Perfecto, a nivel de la tráquea. ¿Y la sibilancia y los estertores a qué nivel? De la vía aérea no. En alveolar. Claro, de la vía, yo le pongo directamente vía aérea baja. ¿Bien?
alvéolos y bronquios. Entonces, todos estos ruidos tienen la misma significancia, solo que estos dos van a ser fenómenos que los puedo auscultar. En cambio, uy, no me alcanza. Bueno, auscultar. Fenómeno, el cornaje yo lo puedo sentir sin auscultación, porque ese es un ruido aéreo a nivel de la vía alta. ¿Bien? Entonces, eso es lo que le quería aclarar. Volviendo acá, entonces, estridor es obstrucción del flujo aéreo a nivel de la tráquea. Bien, la sibilancia, los roncos expresan sonidos de la vía aérea estenosada, baja. Los estertores, a los que llamamos crepitantes, bien, se encuentran, esto aprendan a diferenciarlo. Cuando yo digo crepitantes a nivel del alveolo, bien, y su crepitante es a nivel del bronquiolo o vía canalicular, es lo mismo. Por ahí, ¿qué es cada ruido? ¿Cuál es de burbujeo y eso? La verdad que eso, en la vida real, yo les digo así, yo puedo escuchar un estertor, pero a veces no es no es como los libros lo dicen, como lo describen, como un frote de cabello, como un burbujeo, ¿bien? Muchas veces es muy difícil diferenciar entre un estertor crepitante y subcrepitante, ¿bien? Voy a sospechar más cuando yo tenga, por ejemplo, un, un crepitante en patologías como la bronquiolitis, ¿bien? Perdón, la neumonía y un subcrepitante en patologías como lo que es la bronquiolitis, ¿bien? Pero en general muchas veces estos ruidos están asociados, los crepitantes y los subcrepitantes están juntos, ¿bien? A esto ya lo voy a ver un poquito también más detallado cuando veamos lo que sería patologías respiratorias. Otros ruidos que puedo encontrar sería el soplo tubárico, el anfórico, roce pleural, que se verían en patologías como la neumonía. Bien, los focos de auscultación voy a ir de derecha a izquierda porque recuerden que el paciente está enfrente mío, bien, y de arriba hacia abajo. Lo mismo en la parte posterior. Pasamos a lo que es el abdomen, bien, un abdomen excavado junto con un síndrome de estrés respiratorio. Sospechamos la enfermedad que se conoce como hernia diafragmática congénita, que esta se la voy a explicar en neonatología. Esta es una patología que ya le explico ahí, un breve resumen. Bien, en el caso que tenga el abdomen distendido de forma persistente y si es un neonato, voy a sospechar patologías como la enterocolitis necrotizante o obstrucción intestinal. El cordón se desprende de forma espontánea a los 7 a 10 días y eso hay que explicarles. Si el cordón persiste sin desprenderse, voy a sospechar patologías como el hipotiroidismo congénito. Lo mismo la hernia umbilical, voy a sospechar también patologías como en muchos de los casos algo fisiológico, bien, pero también forma parte de patologías como el hipotiroidismo congénito. Normalmente la hernia umbilical se cierra espontáneamente hacia los 2 años de vida, bien, y lo normal es que no sobrepase los 2 centímetros. Aquella hernia que sobrepase los 2 años de vida y que sea mayor de 2 centímetros requieren tratamiento quirúrgico. Bien. Onfalocelia y gastroquisis, ya vamos a ver la diferencia. Onfalitis, infección de lo que es el cordón, el muñón umbilical, y eso se ve muy frecuente porque las mamás le ponen alcohol, le ponen cremas para limpiar y eso no se hace. Bien, acá onfalocelia y se ve bien, los a través del aro No se escucha. al lateral.
No. ¿Se escucha? ¿Sí? Un poco corta. A ver. ¿Se ve la imagen? Ahora sí. Ay, no me sale No, no se ve la imagen, profe. Ah, bien. A ver, vamos a practicar. A ver, voy a conectar. ¿Ve la imagen? Sí. Se me
A ver, vamos a ver si funciona con este internet. Ahí se ve la imagen. Ahí está, ahí se ve. Bien, ¿me escuchan bien ahí? Sí, Bien. Les decía de la exploración del abdomen, que nosotros vamos a ver anormalidades, por ejemplo, si vemos un abdomen excavado asociado a un síndrome de estrés respiratorio, vamos a sospechar una hernia diafragmática congénita, que esta enfermedad la vemos en la unidad de neonatología, por eso ya la voy a explicar ahí directamente. Bien. Un niño con un abdomen extendido, vamos a sospechar una patología intestinal, obstrucción, por ejemplo, o una enterocolitis si fuese un prematuro. Un niño, el cordón umbilical normalmente se desprendería entre los 7 a 10 días. Si sobrepasa ese tiempo, vamos a sospechar, por ejemplo, un hipotiroidismo congénito. La hernia umbilical les decía que es una herniación blanda, ¿bien? Se reduce fácilmente y se debe a que hay una debilidad a nivel del anillo umbilical. Esta hernia normalmente alrededor de los 2 años empieza a regresar, a cerrarse espontáneamente por sí sola. Si la hernia persiste por más de 2 años y es mayor a 2 centímetros, ya requiere cierre quirúrgico. ¿Bien? Eso lo tiene que ver ya el cirujano infantil. El onfalocele y gastroquisis son dos patologías que ahora vamos a ver los diagnósticos diferenciales. Onfalitis, que es la infección a nivel de lo que es el muñón umbilical, lo que queda del cordón umbilical, y eso se ve muchas veces porque muchas veces las mamás le limpian el cordón con alcohol, con cremitas, le ponen monedas, por ahí creencias populares, ¿bien? Que predisponen a que se haga una infección de la zona. Bien. El onfalocele y gastrocrisis, ambos son eventraciones. ¿Cuál es la diferencia? Que el onfalocele es la eventración a través del anillo umbilical y la gastroquisis es paraumbilical, es decir, lateral a lo que es el anillo umbilical. Ambos son defectos congénitos. En el onfalocele, las vísceras que sobresalen hacia la parte externa están recubiertas por saco peritoneal. Bien, en cambio, la eventración, la gastroquisis, salen las asas intestinales, pero no cubiertas, o sea, libres, sin cobertura por peritoneo. Bien, son más frecuentes ambas en el sexo masculino. En el onfalocele no es raro que se asocie la presencia de otras vísceras, por decir, sale hígado, sale vaso. Bien, en cambio, en la gastrocrisis sí es raro, lo normal es que salga únicamente el intestino. Bien. Se asocia el onfalocele con frecuencia a síndromes genéticos como la trisomía 13, 18 y 21, la 13 el síndrome de Patau, la 18 el síndrome de Edwards y la 21 el síndrome de Down. Bien, en cambio la gastrocrisis es raro que se asocie a síndrome genético. La inspección, palpación y auscultación, lo mismo que del adulto, ¿bien? Solo que nosotros vamos a cambiar lo que es el, digamos, la modalidad del examen. De la inspección vamos a pasar a la auscultación. ¿Por qué? Porque si yo hago inspección y luego hago palpación y percusión, voy a modificar los fenómenos auscultatorios. Por lo tanto, la inspección, que es sin tocar, sin hacer nada, que solamente se observa el paciente, el segundo paso del examen sería la auscultación. Lo mismo que vimos en el adulto, lo mismo que se ve en el adulto, de la misma forma, ¿bien? ¿Cuáles son los signos de alarma que me deben preocupar en el examen físico? La presencia de viscerosmegalias como hepato o esplenomegalia, masas abdominales, la presencia de ascitis, la disminución de la movilidad, bien, a nivel de lo que es el peritaltismo, y la presencia de ruido hidroaéreo aumentado o ausente. Bien, continuamos con la exploración de los genitales y esto hay que ver tanto los genitales masculinos como femeninos, a lo que llamamos también en los masculinos lo que se llama la fimosis fisiológica. Bien, eso es la falta de retracción del prepucio sobre el pene, que es totalmente normal. Los papás por ahí tienden a retraerle y eso le ocasiona posteriormente lo que se conoce como parafimosis.
cuando luego el prepucio no retrae sobre lo que es el glande y queda retenido detrás del glande, ¿bien? La critorquidia, que es un trastorno en el que no se produce el descenso de uno o de ambos testículos sobre el canal inguinal y que queda en la bolsa. La hipospadia y la epispadia, ambos son trastornos de la uretra, ¿bien? El meato uretral, que es el orificio por donde por donde se boca la uretra. La hipospadia en el caso sería que se encuentre en la parte inferior, es en la cara del pene, y la epadia en el cara superior, hueso. ¿Bien? Para que lo veamos mejor, ahí tenemos. La hipospadia, la uretra desemboca en la parte inferior y la epispadia en la parte superior. Esta es la critorquidia, cuando no desciende el testículo del canal inguinal. En la mujer vamos a tener qué alteraciones podemos tener genitales ambiguos, cuando sospechamos patologías como el síndrome de Turner, la hiperplasia suprarrenal congénita, que lo vamos a entender mejor cuando veamos endocrina. La fusión de labios, bien, estos serían los genitales ambiguos. Acá, si ustedes ven, es una hipertrofia del clítoris, bien, o pene que eh, los labios bajos, entre de la vulva. La exploración de la cadera, ¿qué vamos a hacer? Las maniobras de ortolano y valo, también lo vamos a ver más cuando veamos traumatos, cuando veamos displasia del desarrollo de cadera, ahora la vamos a mencionar nomás. La maniobra del valo es cuando yo llevo la cadera hacia adentro, bien, cuando yo produzco una aducción de la cadera, bien, cuando yo produzco la aducción, produzco lo que la cabeza del fémur, bien, salga de lo que es la cavidad cotiloidea donde normalmente debería estar, y la maniobra de ortolanis cuando yo hago abducción de la cadera, bien, es cuando yo introduzco la cabeza del fémur dentro de la cavidad glenoidea. Exploración de la columna, que vamos a ver. La fosita piramidal es la que le había mencionado al principio, bien, se puede asociar a alteraciones como la espina bífida. La espina bífida es una malformación congénita que se produce a nivel de lo que es el canal neural por un defecto del cierre de los cuerpos vertebrales. Los cuerpos vertebrales son los que van a encerrar todo lo que es la médula. ¿Bien? Entonces, si no es cerrado, me predispone a que una parte de la médula protruya hacia afuera. Bien, ¿qué alteraciones podemos tener? Lo que llamamos meningocele y mielomeningocele. El meningocele es cuando protruye solamente la meninge, y el mielomeningocele protruye meninge, médula espinal y líquido cefalorraquídeo. Es líquido cefalorraquídeo. Bien. Estas enfermedades se previenen con el consumo de ácido fólico durante la gestación. El tratamiento es quirúrgico. Bien. Y acá tenemos un ejemplo. Uy, se me fue. El ejemplo sería acá. La espina bífida sería el mielomeningocele, que es meninges, médula espinal y licocefalorraquídeo. Acá tenemos una espina bífida oculta. No se produce el cierre de los cuerpos vertebrales. Ve, acá falta un espacio del cuerpo vertebral, por lo tanto tiene la predisposición a que esta parte sobresalga, ¿bien? Pero en este caso se le llama espina bífida oculta. Y la espina bífida, el meningocele, es cuando protruye únicamente las meninges. Exploración de los reflejos, bien. Exploración de los reflejos vamos a tener. Esto es la exploración neurológica del niño, que ante la ausencia o la persistencia siempre va a ser de significancia patológica. Estos son reflejos arcaicos o primitivos. ¿Qué quiere decir reflejos arcaicos y primitivos? Que el niño los empieza a desarrollar desde la vida intrauterina, o sea, ya los tiene desde antes de nacido. Tenemos el reflejo del moro, del sobresalto, que el niño ante un ruido fuerte o ante la extensión de la cabeza y los miembros ante la extensión de la cabeza, provoca como lo que se conoce como un movimiento de abrazo, ¿bien? El niño extiende y luego flexiona los miembros. Para que lo vean mejor, este es el reflejo del moro o del sobresalto. También se lo observa cuando se produce un ruido fuerte. ¿Bien? Se observa, comienza a desarrollarse a partir de las 28 semanas de vida, por lo tanto eso es lo que le decía, un reflejo primitivo o arcaico. Dura aproximadamente 3 o 4 meses, entonces tengo un niño de 6 meses con reflejo de moro, es totalmente patológico. Reflejo de búsqueda y de succión, ambos son cuando se estimula el de búsqueda, cuando se estimula
labios del niño con el roce, que el niño va a ir buscando hacia dónde va hacia estímulo, porque eso es lo que se produce, el reflejo de búsqueda cuando el niño roza los labios con el pecho de la madre, ¿bien? Dura alrededor de los 4 meses y el reflejo de succión también es el reflejo que hace el niño a la succión del pecho materno justamente cuando el techo de la boca entra en contacto con el pecho de la madre. Bien, ambos se desarrollan en las 32 semanas de gestación, bien, y no se desarrolla completamente hasta las 36 semanas. Por lo tanto, si tengo un niño que ha nacido con 34 semanas, lo más seguro que tenga problemas para la lactancia porque no tenga desarrollado adecuadamente este reflejo. Ahí está, búsqueda y succión. El reflejo tónico del cuello o el del esgrimista, bien, es cuando nosotros giramos al niño, la cabeza del bebé hacia un lado, el niño mueve tanto el brazo, ambos brazos, del mismo lado se estira y el del lado opuesto se flexiona a la altura del codo, bien. Dura hasta los 5 o 7 meses, adopta una posición que se conoce de esgrima. El reflejo de la presión palmar o la presión plantar es lo mismo, bien. Yo al acariciar la palma de la mano, la planta del pie, el niño tiene a hacer una dorsiflexión de los dedos, totalmente fisiológico hasta los 5 o 6 meses. En cambio, también tenemos otro que es el reflejo de Babinski, que el niño cuando se estimula, se produce un roce de la parte externa del pie, desde arriba hacia abajo, el niño extiende los dedos y abre los deditos en abanico, ¿bien? Ese es el que más dura, que puede durar hasta los 2 años, por lo tanto un Babinski va a ser normal hasta los 2 años de vida. Después de los 2 años ya siempre va a ser patológico. El reflejo de Galán o de incurvación del tronco es cuando el niño huye porque le produce como sería así como cosquilla, ¿bien? A los lados del tronco, cuando uno le roza, bien acá para que veamos bien la imagen. Ahí está, el reflejo del esgrimista, el reflejo de presión plantar, perdón, esta es presión plantar y esta es presión palmar y este sería el de Babinski. Este de acá arriba, Babinski. Y el reflejo de la incurvación del tronco, cuando yo le estimulo a cada lado de la columna, el niño tiende a querer escapar a ese estímulo. El reflejo de la marcha o del paso que se observa durante los 2 primeros meses, cuando yo lo pongo al niño en una posición como si estuviera parado, él empieza como a hacer un movimiento como si fuese a caminar o bailar. No pasa, es totalmente normal hasta los 2 meses. El reflejo de rectación es cuando yo coloco al bebé en boca abajo, o sea, sobre su vientre, y le pongo una base sobre los pies, el niño va a tender a hacer fuerza con los pies, realizando movimientos como si fuese justamente como si estuviera reptando, como una serpiente que desaparece hacia los 4 meses. El reflejo del ojo de muñeca, bien, este es el reflejo que el niño no va a seguir con la mirada cuando yo lo estimulo en un objeto, porque no tiene el suficiente desarrollo de los músculos oculomotores para seguir los objetos, ¿bien? Por lo tanto va a tener la mirada fija, por eso se le dice el ojo de muñeca. Normalmente desaparece cuando aparece la fijación ocular aproximadamente al mes y medio. Y el último reflejo que nos queda es el del paracaidistas. Este es un reflejo ante la respuesta automática de protección del cuerpo. Cuando el niño lo tomamos de la espalda, ¿bien? Y lo tomamos por debajo de las axilas, el niño simula que siente que se va a caer, entonces tiende a abrir todo lo que son los brazos y las piernas. Y este no es arcaico, es un reflejo que aparece a partir de los 6 meses, ¿bien? No es un reflejo que el niño trae de la vida intrauterina, sino que lo desarrolla posterior al nacimiento. Ahí está. El reflejo de la marcha, el que está acá, reflejo de la marcha, el reflejo del paracaidista, los ojos de muñeca y el reflejo de rectación. Si yo le pongo una base de apoyo en los pies, el niño va a tender a hacer movimientos como de rectación. ¿Bien? Eso es lo que vamos a ver ahora, lo que vamos a dejar control de niño sano para la clase del lunes. Bien, con respecto a lo que vimos, me queda el control de niño sano y los hitos del desarrollo. Con respecto a lo que vimos, ¿alguna duda con el tema? ¿Han entendido? Sí, profe. Perfecto, bien. Ahora les voy a pasar
lo que le quería decir yo con respecto a esto, le voy a explicar ahora porque seguro esto lo van a estar viendo ahora. Esto es lo que vamos a ver en la próxima clase. Vamos acá. Cuando yo les hable de hitos del desarrollo, yo les mandé estos cuadros a ustedes, ¿bien? ¿Qué pasa con estos cuadros? No coincide con los que las profesoras de quinto, porque solamente son las de quinto, no coincide con los que ellos dan. Por ejemplo, si acá te dice que el reflejo de búsqueda es al mes, los de ponele la doctora Lafrac te dice que a los 15 días. ¿Bien? Si los chicos, si ustedes son de quinto, yo les voy a pasar otro archivo, ¿bien? Pero para los chicos de la PFO, ellos lo tienen que saber de esta forma, porque lo preguntan así, la doctora ya lo pregunta. Hábleme de desarrollo madurativo de un mes. Y ustedes tienen que decir motor grueso, motor fino, psicosocial y lenguaje, de forma ordenada, y todo lo que puedan, ¿bien? ¿Por qué? Porque si ustedes le dicen, bueno, al mes el niño tiene el reflejo de búsqueda, ella le va a decir, no, es motor grueso o motor fino. Entonces ahí se va a empezar a complicar el examen. Entonces yo como consejo, ustedes sépanlo de esta forma, ¿bien? Y para los chicos de quinto, ya les voy a pasar lo que dicen sí o sí las diapos de la doctora Frack, que no coinciden con lo que está nacionalmente, con los consensos nacionales. Así que eso que tengan en cuenta, cuál va a ser la diferencia. ¿Bien? ¿Se entiende lo que les planteo? Ustedes si están en la PFO tienen que aprenderse este cuadrito así tal como está. Motor grueso, motor fino. En cambio, si están en quinto, por ejemplo, la doctora le pregunta, bueno, a ver, háblenme del desarrollo de los 5 meses. Entonces ustedes lárguenle como sea, no hay problema. No lo tienen que decir de forma ordenada. ¿Bien? ¿Alguna duda del tema? Ay, salí. A pesar del problema que tuve con el internet, ¿qué les pareció la clase? ¿Les sirve? ¿Se entendió la clase? Sí, a mí me sirve un montón. Perfecto. Sí, estuvo tranquilo. El apunte que les... Sí, ¿qué me iban a preguntar? El apunte, chicos, ¿qué les pareció? ¿Les Perfecto. sirve la...? Bien. Bueno, estoy abierta a dudas, ya saben, para lo que necesiten. Siempre me voy a tardar en contestar porque en general siempre estoy trabajando. Pero bueno, cualquier cosa me preguntan por WhatsApp. Y lo ideal sería que lo pregunten en el grupo, así capaz otro tiene la misma duda, entonces se responden ahí para todos. ¿Bien? Nos vemos el lunes, entonces. Ahora les voy a pasar ya les voy a terminar el archivo de los que da la profe, que únicamente ella da lo que es los hitos del desarrollo que son diferentes. ¿Bien? Bueno, profe, muchas gracias. Hasta luego. Listo, chicos, nos vemos.